¿Cómo es investigar con animales? ¿Qué requisitos hay que cumplir para conseguir financiación? ¿Cómo se cuida su bienestar? Quería preguntarte también cuál es el papel de establecimientos como los zoológicos. Ujú. ¿Los zoológicos favorecen, fomentan la Sí, investigación? ¿Todos sí, lo hacen? sí, ¿O cuál es el estado sí. de los animales en este aspecto? Muchas preguntas. Me has hecho muchas preguntas, las Sí, quiero perdón. contestar todas. Yo te contesto de las que me acuerdo y las que no te contesten me vuelves a preguntar. Vale. Am, ¿Cómo se obtiene financiación? Bueno, hay diferentes agencias que ofrecen fondos para investigar. Por ejemplo, en Europa tenemos la ERC, la European Research Council, que es una de las agencias para fundar la investigación más importantes y más increíbles que existen en el mundo entero. Son fondos muy importantes, incluso para investigadores que empiezan, que pueden permitir a un investigador que acaba el doctorado, pues empezar con un grupo de investigación. Y entonces son sobre cualquier materia. O sea, no es únicamente que hay temas prioritarios, cualquier materia. Si el proyecto está bien hecho, si el sujeto tiene un buen currículum, puede obtener estos fondos y estos fondos les van a permitir dar el siguiente paso. O sea, la ERC, la ERC es una de las agencias, pero hay muchas otras. Pero os digo la ERC porque es, en mi opinión, la mejor, la que da más fondos, la que es más flexible, la que es una organización que tiene a los científicos de primer nivel al cargo de esta organización y que quieren y que cuidan a la ciencia de forma muy clara. Vale. La ERC como un ejemplo, pero hay otras. Y otras también que también pueden ser muy buenas. ¿Cómo se estudian a los animales no humanos? Bueno, hay que tener paciencia, porque pensad que las preguntas que les formulamos tienen que ser no verbales. O sea, mucho del esfuerzo que nosotros invertimos es para intentar preguntar sin palabras, preguntar de forma no verbal. Y eso lo que quiere decir que muy a menudo tenemos que inventarnos tareas para hacer la pregunta. Muy a menudo miramos lo que los psicólogos del desarrollo hacen y ellos, por ejemplo, pueden hablar con los niños, les pueden preguntar cosas, les pueden decir esto vale tanto y esto vale cuál prefieres. Esto nosotros no lo podemos hacer con animales no humanos, primates y no primates. Y por tanto, un esfuerzo fundamental para los psicólogos comparados y otros investigadores que estudian la conducta animal y la cognición animal es de buscar formas de preguntar, de hacer las preguntas de forma no verbal. Quiero desmitificar la idea de que, o sea, estudiar a los animales es como susurrar a los caballos. O sea, no hay nada especial, no hay nada aquello que digas, oh, tienes que tener un don especial. Uno puede aprender y puede ser un investigador buenísimo simplemente aprendiendo cuáles son los métodos. Lo que sí que es muy importante es conocer a los sujetos, es conocer la conducta. Cuando a un sujeto se le pone un experimento, es muy importante saber qué es lo que hacen cuando no están en los experimentos, cuál es su conducta normal, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que les gusta comer, con quién les gusta ir, qué conductas ellos demuestran de forma espontánea. O sea, antes de hacer un experimento, uno tiene que saber, tiene que conocer a la especie. Y si uno estudia a un individuo de forma repetida, tiene que conocer al individuo. Esto no no se trata de susurrar, el susurrar de los caballos, el tener este don mágico y especial. Se trata de poner horas y estudiar cuál es la conducta de los sujetos antes de que les podamos hacer una pregunta válida. Porque si no, si uno no conoce a una especie,
y se tira a preguntar, uno se puede meter en líos muy importantes. Líos en el sentido de que no va a obtener nada y va a perder el tiempo. Yo cuando trabajo con otros colegas que trabajan con una especie con la que yo no he trabajado, yo siempre quiero saber su opinión, quiero saber que me digan, ¿y esto funcionará o no funcionará? ¿Esto el individuo lo entenderá o no lo entenderá? O sea, eso yo sí que creo que es muy importante. Saber qué individuo, qué especie tenemos entre manos antes de hacer los experimentos. Y evidentemente uno puede hacer observaciones y experimentos y ambos son métodos válidos para obtener respuestas a las preguntas que nos hacemos. Sobre el papel de los zoos. Yo trabajo en zoos. Yo pienso que los zoos han evolucionado muchísimo. Si uno mira los zoos hace 150 años, el tipo de zoos que se tenía anteriormente y el que se tiene ahora es completamente diferente. Ha cambiado muchísimo. Los zoos tienen ahora una mentalidad muy diferente. Los zoos quieren dar un entorno lo más natural posible a las especies con las que se encuentran. Y ello incluye un entorno social. Por ejemplo, hace muchos años habían muchos zoos que lo que hacían es una cosa que se llama coleccionar sellos. Tenían un macho y una hembra de cada especie. Independientemente de si estas especies viven en pareja, viven en grupo o viven en harenes. Uno de cada especie. Esto es lo que se buscaba. Es como una colección. Ahora no, ahora se tiene muy en cuenta cuál es la estructura social de la especie. Incluso hay especies que viven con otras en el ambiente natural y por tanto pueden convivir en un zoo o en una reserva, en un parque natural. Los zoos también tienen un mandato, de hecho, de la EU, de la Unión Europea, de que tienen que hacer investigación. Investigación es uno de los mandatos que los zoos tienen que hacer. Y hay algunos que hacen mucha investigación y hay otros que hacen muy poca. Y entre medio todo lo que queráis. A veces me parece a mí que los zoos, conservación, educación y ya está. Yo pienso que los zoos están fundamentados en 4 patas. Una es el entretenimiento. No hay que, pienso yo, rehuir la función de entretenimiento que tienen. La función de ver lo que especies en un estado natural son capaces de hacer en un entorno social. Entretenimiento. Educación. Yo pienso que juegan un papel fundamental a la educación. Es una manera de los individuos que están en zoos, cuando están bien mantenidos, son embajadores de la especie. Permiten a gente que no los ha visto antes apreciar lo fantástico que estas especies, individuos pueden ser. La conservación, evidentemente, hay un número de ejemplos en los cuales manteniendo especies en zoos ha permitido conservar a esta especie y se ha permitido reintroducir a la especie en libertad que de otra manera hubiera desaparecido. Por ejemplo, creo que son los ciervos del padre David, es un ejemplo, y los bisontes europeos son otro ejemplo, que gracias a los esfuerzos que los zoos han hecho, se ha podido restituir a la especie en libertad. Y finalmente la investigación. Yo pienso que los zoos juegan un papel fundamental, pueden jugar un papel fundamental a nivel de investigación, porque una de las cosas que cuando comparas a los centros de investigación en universidades con los zoos, una cosa que ves en centros de investigación es que el número de especies que mantienen es mucho menor. O sea, la diversidad que existe en centros de investigación es mucho menor que la diversidad que existe en zoos. Y piensa que esto para un psicólogo comparado es muy importante, la diversidad. Nosotros no nos contentamos con estudiar 2 especies y hacer inferencias sobre la evolución cognitiva. La potencia de nuestras inferencias evolutivas depende directamente del número de especies a las que se compara.
sea, si tú comparas chimpancés y bonobos, puedes hacer ciertas inferencias sobre el ancestro común o lo que vino antes del ancestro común de estas dos especies o también con humanos. Pero si además de estas dos especies uno puede añadir a los humanos, a los gorilas, a los orangutanes y a los gibones, entonces la potencia de la inferencia es mucho mayor. Podemos estar mucho más seguros que nuestras conclusiones son mucho más sólidas, mucho más firmes. Y cuanto más especies, mejor. Pues, ¿Me he dejado alguna pregunta? No, estupendo, estupendo. Vale. Pues